Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Hola, estamos en viernes de atributos divinos y continuamos con esta nueva programación hablando acerca de los atributos de Dios. Y bueno, ¿qué significa la palabra atributo? Recordemos primero que es una palabra genérica y pues que si hablamos de Dios hablamos mejor como virtudes, pero pues en el mundo teológico se conocen como atributos. Entonces, ¿qué significa esta palabra atributos? ¿Es una cualidad o son las características propias de una persona o de un objeto? Sí, especialmente es algo que es parte esencial de la naturaleza o de esa naturaleza de la persona o de la naturaleza de ese objeto que estamos hablando. Por ejemplo, la inteligencia y el lenguaje son atributos de los seres humanos. Sí, son intrínsecos de los seres humanos. Pero vamos a mirar acá qué clase de atributos tiene Dios. ¿Qué clase de atributos tiene Dios? Entonces, Dios tiene unos atributos que son incomunicables, que no los podemos ni los debemos imitar, porque se tratan de la esencia del ser de Dios. ¿Cuáles son los incomunicables? Por ejemplo, la omnipresencia de Dios. Es un atributo incomunicable que solamente le pertenece a Él. La omnipotencia también es un atributo que solamente le pertenece a Él, ni siquiera a los seres espirituales, mucho menos los seres humanos, ni siquiera los ángeles son omnipotentes, ni siquiera el mismo Satanás que tiene tanto poder, él no tiene todo el poder como lo tiene Dios, porque hace parte de la esencia divina, la atemporalidad, la aceidad y bueno, muchísimos atributos que vamos a tocar aquí con la ayuda de Dios para que los podamos comprender. Pero también están los comunicables. ¿Cuáles son esos atributos comunicables? Esos atributos divinos tienen que ver con el carácter de Dios y son esos atributos que Él puede comunicar o con los cuales Él se puede comunicar con el hombre o que le comunica también al hombre. Y debemos esforzarnos para imitarlos y debemos esforzarnos por medio del Espíritu Santo a parecernos cada vez más y a tener estos atributos comunicables. Son atributos que en cierta manera algunos nos los pudo compartir. Lógicamente nosotros por ser seres humanos, aunque tengamos esos atributos, pero no son a la grandeza, ni a la inmensidad, ni a la pureza que Dios los tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el amor, la misericordia, la justicia, la paciencia, todos estos son atributos que tiene Dios, pero que también algunos de esos atributos Él nos los ha entregado, pero que nosotros los estamos trabajando día a día por medio del Espíritu Santo. Entonces, como cosas importantes, es que Dios, por ser Dios, y nosotros por ser sus criaturas, así quisiéramos ser justos como Él, pues obviamente no vamos a tener esa justicia divina porque es imposible para nosotros. Es más, la palabra habla de que Dios en su justicia Él puede condenar, Él puede juzgar, mientras que a nosotros nos ha delegado actuar más en misericordia y nosotros no podemos condenar a nadie porque no nos compete condenar a ningún ser humano. Entonces, aunque tenemos ese atributo que es comunicable, que Dios se comunica y nos comunicó y también nos dejó a nosotros esos atributos, pues nunca vamos a alcanzar a tener esos atributos como Él los tiene y como Él los usa. Entonces, a pesar de que nosotros como seres humanos dividimos estos atributos de Dios, pues Dios es indivisible. ¿Por qué el ser humano divide estos atributos? Pues para poderlos comprender mejor. Pero Dios es indivisible. Él no tiene partes. Todo su ser es justo, todo su ser es amoroso, todo su ser es omnipresente. Sus atributos no compiten dentro de sí, sino que ellos viven en perfecta armonía. Bendiciones.
Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Si deseas apoyarnos con tus donaciones y ofrendas voluntarias, lo puedes hacer a la cuenta de ahorros. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.